Pero bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver el facelift del Škoda Kamiq. Justamente hace un año estaba haciendo el review de la primera generación sin el facelift, y hace un mismo año también estaban contando del lanzamiento que estaba haciendo Škoda del facelift, por lo menos en Europa, y ahora lo tenemos con nosotros. Vamos a ver las diferencias que trae con el modelo antiguo. Quédate que te lo voy a contar todo. Y antes de comenzar la review, vamos a agradecerle al concesionario de Classic Car que, bueno, tenían las unidades en exclusivas. Si quieres ir a verlas, puedes ir a visitarlos en Vitacura 8126. Y también vamos a hacer una dinámica nueva. Si quieres saber más de esta unidad, detalles más técnicos, puedes escribirme en los comentarios cualquier duda, o me escribes a mi correo que te voy a dejar en pantalla y también en la descripción, donde también te puedo apoyar en el caso que estés interesado en este modelo. También te puedo hacer el anexo entre el concesionario y tú para que puedas tener una experiencia un poco más fluida. Así que ya sabes, si te interesa, escríbeme en los comentarios o en mi correo y sigamos con el video. Ahora sí, empecemos a hablar primero de las dimensiones. De largo tendremos 4,2 metros como tal. De ancho 1,9 incluyendo los espejos, y de alto 1,5. La capacidad del maletero es de 400 litros y si abatimos los asientos puede aumentar hasta 1390 litros, nada más. La capacidad del depósito de combustible, eso sí, es algo pequeña, de 50 litros, pero con el consumo que nos da esta unidad no está nada mal. El consumo, según lo homologado, es de 15,2 kilómetros por litro en ciudad y 21,3 kilómetros por litro en carretera, nada mal para la potencia del motor, dado que el motor produce 150 caballos de fuerza con 250 Nm de torque. Este es el 1,5 TSI del grupo Volkswagen, que está acoplado a una caja DSG de 7 velocidades. Ahora, sus precios no es nada económico, dado que la versión Selection, que es la versión de entrada, parte desde 20.490.000 con todos los bonos incluidos. Y la versión Design, que es la versión que estamos probando, parte desde 22.990.000 con todos los bonos incluidos. Bueno, aquí tenemos las dos generaciones. Esta es la primera generación y este es el facelift. Como puedes ver, no sé si se llega a ver en la cámara, la óptica tiene una firma diferente, pero sigue siendo la misma óptica. Abajo tienes el difusor, que le da un toque más deportivo, que es un difusor más simple. Y también la S es diferente. Esta es la nueva S de Škoda, que este fue el primer producto que la equipó como tal. Ahora en adelante van a ser todas como esa, y antes tenía el pequeño guiño acá. A ver, por los lados no cambia nada, solo cambia los aros, que bueno, estos eran los anteriores. Y ahora tiene estos que son aerodinámicos, que esta parte negra es una tapa que se puede retirar por si no te gusta, pero bueno, se supone que esto ayuda al coeficiente aerodinámico. A ver, por adelante los cambios son muy pocos, o habría que buscarlo con una lupa muy bien. Este es el antiguo, como puedes ver, el faro de abajo tenía las altas y bajas en toda esta zona. Ahora el faro ha crecido y las bajas están arriba y las altas es esta zona de abajo. También la óptica de adelante es un poco más perfilada, y también tenemos la parrilla nueva, que hay que poner las dos juntas para poder darse cuenta cuál es la diferencia. Y bueno, no está de más mencionar cómo se ven las ópticas prendidas y el neblinero que ganamos, que no se ve nada mal. Bueno, ya en el interior vamos a repasarlo como si no hubiésemos hecho el review de la primera. Primero, tenemos un cuadro digital. A ver, las primeras generaciones tenían un cuadro analógico, pero luego las últimas versiones tenían un Victor Cockpit. Ahora trae de serie este, que no es el mismo, dado que este es de 8 pulgadas, el anterior era de 10, pero igual se agradece porque, bueno, te da la posibilidad de cambiar las imágenes, pero este no te da la posibilidad de equipar los mapas, para que lo tengas en consideración. Bueno, como podrás ver, podemos hacer estas vistas, que son 3, y acá, bueno, aquí nos dice la cantidad de combustible y aquí la temperatura del motor. Se ve bastante bien, y cuando apago el auto te da unas despedidas, igual cuando abro y cierro las puertas. Bueno, el infoentretenimiento cambia poco, creo que cambian las tipografías de los botones. Bueno, aquí tendremos casi el mismo sistema que teníamos antes, donde, bueno, tenemos el mismo menú. Tenemos aquí para ver la radio, para ver el teléfono cuando conectas, para ver información de viaje, que puede resultar bastante útil. Aquí podemos ver configuración del sonido para cambiar los ecualizadores. Aquí el multimedia para ver cuándo está conectado tu teléfono, para reproducir música por allí. El Smart Link, que tengo entendido que es inalámbrico según la ficha que pude leer. Y los asistentes de conducción, que aquí, a diferencia del modelo anterior, ganamos el Lane Assist. Y bueno, también teníamos el frenado autónomo de emergencia. Y aquí podemos ver los dos, el Lane Assist y el Front Assist. También tenemos, bueno, para ver el climatizador, que se puede ver tanto acá, y tenemos la parte, por decirlo, manual acá, que ya te estaré mencionando.
Y aquí, bueno, tenemos los manuales que están acá, los avisos legales también y ajustes del auto, donde, bueno, aquí podemos cambiar pantalla, hora, idioma, teclado, unidades, tiene wifi, algo interesante. Bueno, aquí tenemos para poner las intermitentes y para cerrar y abrir el seguro de las puertas. El climatizador es dual zona, también si presionamos acá nos activa el climatizador en la pantalla, donde también podremos hacer casi lo mismo que hacemos acá, lo podemos hacer acá. Así que es muy bueno que te dé tanto la opción aquí y aquí. Por lo menos aquí, bueno, podemos cambiar la temperatura, podemos cambiar la potencia soplado, podemos apagarlo, prenderlo, desempañador del vidrio trasero, el desempañador de los vidrios delanteros, aquí para activar la recirculación. Lo que sí estoy viendo que para poner la sincronización vas a tener que irte sí o sí acá, porque no te da la opción de poner la sincronización acá, pero bueno, es algo menor. Y bueno, tienes la opción para activar el AirCare, que es como una especie de purificador, que yo lo uso bastante. Algo también que se mejora sobre la versión anterior es que esto es de mejor material y se siente muy bien. Es como un tipo de gamuza muy suave o de tela, pero se siente de muy buena calidad. Y bueno, aquí también tendremos plásticos suaves, así que el tablero se siente de muy buena calidad. Bueno, el volante tendremos leva del base los cambios y no mucho más. Tendremos aquí para activar lo que son las asistencias de conducción, acá para ir cambiando las vistas, subir y bajar entre las opciones que tienes aquí, que te salgan acá, por lo menos si activo acá, aquí puedo hacer estas controlaciones. Y por acá, bueno, aquí tengo para activar el comando de voz, que no es del infoentretenimiento, sino el de tu teléfono. Y aquí para ir pasando entre canciones. Y aquí, bueno, para subir y bajar el volumen del sistema de audio. Por acá tendremos para controlar el control crucero y las luces. Y por acá para encendido de las luces como tal. Por lo menos ahí tengo prendidas la luz normal y aquí podría ponerla en automático. Y aquí la regulación de altura. Y este auto, a diferencia de la generación anterior, también gana los neblineros, como te mencioné. Por acá, bueno, tenemos control de las puertas con el seguro de los vidrios y para desplegar los retrovisores si quisiéramos. Por arriba, bueno, tenemos un techo oscurecido que a mí me encanta. No sé si será para todas las versiones. Esta es la versión Design, que ahora vendría siendo como la Style de la versión anterior. Y tenemos el techo panorámico que, como pasaba con la generación anterior, cierra de adelante hacia atrás. Y creo que la escala cierra de atrás hacia adelante. No sé por qué lo hacen así, pero bueno. Pero te ayuda a ganar visibilidad con el techo oscuro. Bueno, esto apoya bastante al auto. Y no podía faltar decir que primero tenemos luz halógena y tendremos un retrovisor electrocromático. Y acá no tendremos luz como, bueno, también pasaba con la generación anterior. Pero en verdad el techo negro le hace muy bien a este auto. Se me olvidó mencionar que acá tenemos algo que es los modos de manejo. Estos modos de manejo no cambian la dureza de la suspensión, dado que este auto no tiene suspensión adaptativa. Lo que sí tendremos es, por lo menos puede ajustar la dureza de la dirección, la forma de la propulsión y el climatizador. Y aquí, bueno, ya tenemos preconfigurados el modo Eco, el modo normal y el modo Sport. También acá tendremos como para activar los sensores de estacionamiento y la cámara, que la cámara, a ver, se ve mucho mejor que la generación previa y te da la opción de ver estas vistas que ayudan al momento de estacionar. Esta es muy buena para el tráfico cruzado, está muy buena. Y bueno, tenemos sensores adelante y atrás. Bastante bien mejoró este apartado Skoda. Y bueno, aquí también tendremos para desactivar el Start Stop. Se agradece que tenga un botón. También acá en esta zona, bueno, no tendremos cargador por inducción, pero tendremos dos puertos USB tipo C. La guantera está iluminada y es de muy buen espacio. Y aquí encontramos el rascahielo, que ya no es verde, ahora es de este color. Ahora sí, vámonos a las plazas traseras, pero primero hablemos de los asientos, que son de tela, pero de una tela muy buena. Se ven bastante bonitos. Ahora sí, vayámonos a la zona trasera. En la zona trasera es un auto bastante espacioso. Igual yo soy una persona pequeña, la banca está un poco agachada adelante, pero igual tienes harto espacio. En el Scala, que es hermano de este, tienes mucho más espacio y también el maletero, pero igual, bueno, este no está nada mal. No me acordaba si tenía versión USB, o sea, tenía USB tipo C en la zona trasera. Bueno, para los que lo consideren, acá tienen esta opción. Bastante bien. Acá las puertas, bueno, son de un plástico, yo voy a decir que es duro, pero se siente muy buena calidad. Y hay partes acolchadas de muy buenos materiales y los portavasos no están recubiertos con nada, pero para el segmento está bien. Las luces como adelante igual halógenas y bueno, el techo ayuda que sienta mucho más iluminada el habitáculo. Los asientos de atrás no tienen apoyabrazo central y tienen esta cosa, no sé si les puedes llegar a ver, que es como para colocar el cinturón.
Si no lo vas a usar, lo equipas allá. Esto ayuda cuando tienes desplegados los asientos de forma total hacia abajo para maximizar la zona de carga. Y nada mucho más que decir, no tenemos muchas más vanidades, pero el espacio está bastante bueno. Para una familia, muy bien el espacio. Bueno, en la zona de carga son 400 litros, un espacio bastante común en el segmento. Y abajo tendremos una rueda de tamaño casi normal, no es el mismo rim o el aro, pero bastante bien para ayudarte en momentos que los amerites. Bueno, tendremos también unos pequeños compartimentos acá, que bueno, para que las cosas no vayan sonando, y esto como para poner algo amarrado acá, y también tendremos estas para colgar, así que bastante bien el maletero. Y también tenemos iluminación solo de un lado, solo de aquel lado, se llega a ver. Lo que sí no tenemos portón eléctrico, era una opción que se podía equipar, pero bueno, no llegó acá esa opción, ya que el portón eléctrico lo que ganaba es que podías activarlo con el pie por abajo. Y bueno, no vamos a hacer una prueba de manejo porque en teoría no cambia nada y tampoco tienen unidades para poder sacar. Sigue manteniendo el mismo motor 1.5 turbo que genera 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, un motor que le va muy bien para el tamaño del auto. Es muy buen motor, el mejor motor que tiene el grupo Volkswagen para los modelos de entrada. Rara vez este motor llega acá a este continente, si no me equivoco. Hasta el día de hoy hay solo 3 modelos del grupo que lo traen. Uno es el A1, otro es el Kami y el otro es el Scala. Son los únicos 3 modelos que hoy día se venden como nuevos que traen este motor. ¿Es una muy buena compra el Kami? Sí. Y bueno, aprovechando también que a la salida de el modelo anterior también bajó de precio. Este está un poco caro, pero es un muy buen producto por su motor. Así que si estás pensando hacerte con un Kami, en verdad esta es una muy buena opción. Y si quieres ver la prueba de manejo donde muestro las experiencias de manejo de este modelo, anda a ver el review del Kami que le hice justamente un año atrás, pero bueno, son las mismas sensaciones que como te digo, el motor no cambia.